Hoy quiero traer un corto mensaje que se llama Igual hay que pagar el precio. ¿Cómo se llama? Dile que está a tu lado, igual tienes que pagar el precio. Hay mucha gente que quiere tener dinero fáciles, pero lo que fácil viene, fácil se va. Estaba hablando con unos jóvenes que dicen, yo quiero ganar dinero rápido. Y muchos quisieron irse del país porque iban a agarrar mucho dinero. Y cuando vinieron para acá, vinieron peor. Y otros que trajeron, también se les terminó aquí mismo. ¿Por qué? Porque tienen su confianza simplemente en ganar algo que no les cuesta nada. Los jóvenes de hoy que no tienen a Cristo buscan las drogas, buscan el licor, buscan las cosas fáciles. Pero lamentablemente no dura mucho. Estaba leyendo unas encuestas, sobre todo en Colombia, de esos jóvenes que se meten a matar gente por dinero. La mayoría no dura sino hasta 25 años. Se van muy rápidos, porque no quieren pagar el precio. Hoy voy a tocarte 3 personajes simplemente que siendo diferentes, igualito, tuvieron que pagar el precio. Tuvieron que vivir un proceso. Hoy en la vida hay que entender que para llegar a ser profesional debes estudiar. ¿A cuántos médicos no han encontrado hoy día que tienen un título chimbo y matan mucha gente? No hace nada escuché de un odontólogo que la metieron presa porque estaba haciendo esas actividades porque no tenía, y sin tener un título que la avalaba. Todo tiene un precio. Vemos a un Pablo que era perseguidor de la iglesia. Pablo decidió un día, llamado Saulo en ese momento, perseguir la iglesia. Pero fue llamado por el propio Jesucristo. Y vemos a un Pablo que cuando cayó a tierra, no dice de qué cayó, si de un caballo, de un camello, o iba caminando y se cayó, pero dice que cayó. Y estuvo ese encuentro y escuchó la voz que le decía, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Pablo lo único que dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Estás dispuesto a tú decirle a Dios qué quieres que yo haga? Y sin embargo, cuando la palabra habla que le dijo, ve a tal casa, él llegó ciego. Tenía que pasar un proceso. Pero después de haber pasado todo esto con Ananías, que dejó de ver, que dejó de ser ciego, comenzó a ver, creía que ya había logrado muchas cosas. Y sin embargo los discípulos le tenían miedo. ¿Por qué? Decían que él era un asesino. Él era un perseguidor de los cristianos. Pasó un tiempo y se acercó a ellos. Y Pablo hacía muchas cosas buenas todavía en ese momento. Sí había cambiado. Sin embargo, tuvo que regresar por 13, 14 años a su tierra natal, a pasar el proceso, a vivir lo que él tenía que quitarse primero, porque ¿cómo era conocido? Como un asesino. Pablo era perseguidor de la palabra y Pablo tuvo que pasar un proceso. Pablo tuvo que pasar por ser perseguido de su propia gente, por naufragios, por enfermedades, por muchas cosas. Pasó Pablo.
su proceso. Y otra cosa, tenía que pagar el precio, el costo. Porque él podía haber sido libre cuando se enfrentó allá y pidió ir al gobernador. Hasta ahí podía haber estado tranquilo, pero él pidió ir más allá y poder llegar a otras latitudes. Tuvo que pagar el precio. Fue decapitado. Pero no dejó de predicar la palabra del Señor. Vivió y dio vida a otros. Predicó la palabra y por él muchos de nosotros estamos aquí hoy. Ese precio que pagó Pablo, ese proceso, muchos de nosotros no queremos pagar el proceso. Llegamos a la iglesia y ya queremos ser el pastor de la iglesia. Sí, porque el pastor gana mucho real. Bueno, ese es de otra iglesia. Pero ¿por qué? Porque hay un concepto. Yo escuché aquí en la iglesia en estos últimos años, a uno le escuché: yo quiero ser pastor porque yo quiero ganar mucho real. Lo escuché. Esto en mis propios ojos yo escuché eso. Y estando sentado ahí, alguien se sentó y me dijo: yo voy a estar sentado aquí. Porque creía que simplemente el hecho de estar en una institución bíblica, con eso iba a lograr ser pastor. Lamentablemente ninguno de los dos hoy está en el Señor. No aguantaron ni el proceso, ni quisieron pagar el precio. Vemos a un David, un hombre que fue desde pequeño, estaba con sus ovejas. Y fue formado, aunque ustedes no lo crean. Porque dice la palabra que cuando Samuel fue allá para que Isaí y empezó a ver a sus hermanos que estaban fornidos, estaban poderosos, eran fuertes, eran así como otros, bien parecidos, bien fortalecidos. Mientras David estaba por allá enfrentándose a osos, leones, que querían comerse sus ovejas. Vemos entonces que David pasó por todo esto. Sin embargo, podemos ver cómo fue creciendo la vida de David. No tienes otro que, porque aquí no está. Porque cuando Isaí vio a uno de ellos y lo vio fortalecido, este es. Pero el hombre ve una cosa y Dios ve otra. Así que qué importante es entender entonces los procesos y el precio. Vemos a un David que ha estado en ese mover. Y cuando le llevan a Isaí, a David, ve que era un muchachito, pero que había matado leones y que había matado oso. Sin embargo, fue ungido, mas no fue rey de una vez. Pasó su proceso. Una de las cosas cuando fue a visitar allá, porque estaban en guerra en Israel, y a lo lejos ve que están como atemorizados los soldados de Israel, y por allá un hombre alto dice tantas cosas contra el pueblo de Dios. Y David, ¿qué dice? ¿Quién es ese incircunciso que habla y que desafía al pueblo del Dios de los ejércitos? Sin embargo, no estaba. Él quiso pagar el precio también ahí. Y fue al rey. Y se presentó a Saúl porque Saúl estaba ofreciendo a su hermosa hija. Quiero pagar el precio por esa reina. Qué hermosa, qué bella. Y voy a ser nada más y nada menos que el nuero del rey. Pero cuando el rey quiso colocar sobre él sus vestiduras, no podían. No es con tus fuerzas. No es con lo que tú te coloques. Porque muchas veces nos colocamos barreras. Porque no es que no es así. No es como me dice el pastor. No es como me dice la pastora de jóvenes o el pastor de jóvenes. No.
Yo soy joven, yo tengo que aprender a vivir la vida. Ellos ya están pasando por esa parte, ya se están poniendo viejos también esos pastores juveniles. No les voy a obedecer, yo sé lo que estoy haciendo. Pero ellos siguen insistiendo. Tienes que colocarte la vestidura del Señor. Tienes que aprender a ver con los ojos de Dios. Pero David, sin embargo, dijo, tranquilo. ¿Y qué tomó? 5, se fue al río y agarró 5 piedritas. Y tenía una onda. Y le dijo al gigante todo. Y con una sola piedra derribó al ángel. Ahí pagó uno de los precios. Se enfrentarse al gigante. Más adelante vemos a un David que era perseguido. Él sabía que era rey, pero tenía, para alcanzar esa corona, tenía que pagar el precio y tenía que pasar el proceso. Fue perseguido mucho tiempo por el rey Saúl y tuvo oportunidad de haber matado al rey Saúl. Pero algo que pagó un buen precio fue, dijo, no soy digno de matar a al hombre de Dios. Así que qué importante es entender cuando estamos viviendo el proceso de Dios. Porque hay varios procesos que se vive el hombre. El proceso que uno mismo hace o que uno mismo se mete. Sí, porque David se metió en un proceso él mismo. Cuando un día, estando allá en la azotea, vio algo que no tenía que mirar. Tenía que estar en un momento diferente. No quiso pagar el precio, más bien quiso pagar la vista. Pero eso lo llevó a pecado. Porque no quiso hacer otras cosas. Estaba sin hacer nada. Vemos entonces a este David que pecó con la muerte de su hijo. Pero después que murió su hijo, dijo, bueno, ya murió. Sin embargo, pasaron muchas cosas también. Cesó el agua, muchas cosas pasaron. Tuvo que pagar también el precio y vivir un proceso de restauración. Ese es cuando uno se mete en sí mismo. Sí, nosotros mismos nos metemos por desobedientes, por no mirar a Dios. Los esposos que de repente ver a su esposa hermosa, aunque esté 90, 60 y revienta, es la mujer que Dios te dio. Tienes que respetar a tu esposa. No tienes que estar mirando hacia los lados. Así que qué importante es poder entender este proceso. Mirar a lo que Dios te ha puesto a mirar. Esposa, que en vez de estar mirando lo que debe mirar en cuidar a su esposo, se dedica simplemente a la casa, se dedica a sus hijos y no le presta atención a su esposo. No es fácil, pero es necesario que entendamos lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Vivir el proceso que nosotros nos metamos. Tenemos que salir, porque David salió de ese proceso y entendió que tenía que voltear su mirada al Dios poderoso, al Dios de los ejércitos de Israel, al único que merece toda la gloria. Tenemos que voltear nuestra mirada hacia Dios. Cuando entendemos esto, entendemos que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Así que David pagó el precio. David vivió el proceso. Igual tuvo que pagar el precio. Vemos a un Pablo, vemos a un David. Tenían dos vidas diferentes. Uno era perseguidor de la iglesia, el otro fue llamado conforme al corazón de Dios. Y tengo otro. Vemos a Job, al único justo, según la Biblia. Varón justo.
Y vemos que en ese proceso de Job es el que Dios propicia. Porque Dios permitió que Job fuese procesado. Acuérdense que dice la palabra que uno de los hijos de Dios estaba y llegó y le dijo: mira a este que está allá, él te adora porque lo tiene todo. Tiene dinero, tiene esposas, tiene hijas, tiene todo lo maravilloso. Que le dijo Dios: ve, pero no toques su alma. Vemos a un Job que, a pesar de ser justo, tuvo que vivir un proceso. Muchas veces nosotros decimos: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí tiene que pasarme esto? Porque a mí me pasó que nací en un lugar donde no hay billete. Porque a mí me tocó esta familia. Porque a mí me tocó estudiar esto. Porque tú fuiste escogido de Dios para ganar, para ir adelante, para ser cabeza y no ser cola. Es porque tú eres un hijo. Es porque tú eres más que vencedor. Por eso estás tú ahí escogido. Porque ahí no se quedó Job. Job no se quedó en que era justo. Job siguiendo que aunque le faltara todo, en él iba a esperar. Esas fueron palabras de Job. Aunque me falte todo, en él esperaré. ¿Dónde está tu confianza? Cuando estás viviendo procesos. Es que me quiero ir de la iglesia. Es que a mí no me entienden en la iglesia. Mandé un mensaje por el teléfono acerca de una muchacha que le dijo a su pastor: pastor, me quiero ir. Es que en la iglesia hay gente que chismotea de usted y no me gusta. Estaba con los jóvenes y los jóvenes puro bochinchar, leer su teléfono, y eso tampoco me agrada. Y estaba con las mujeres y el chico para acá, para allá, para acá, puro hablar. No, pastor, me quiero ir. Entonces el pastor simplemente le dijo: agarra un vaso con agua y sin mirar ve y dale una vuelta a la iglesia y te vas con ese vaso lleno, que no se te caiga ni una gota. La muchacha dijo: esto sí es fácil. Agarró el vaso con mucha agua y se fue y empezó a dar la vuelta. Y fue, y cuando llegó ahí: pastor, aquí está, ya cumplí, no se me botó una gota. Y el pastor le preguntó: ¿viste a los jóvenes con el celular en sus manos hablando? No, pastor. ¿Y viste a los que estaban hablando mal de mí como pastor? No, no me dio chance, pastor. ¿Y a las mujeres chichuqueando? No, tampoco, pastor. ¿Sabes por qué? Porque estabas fija, mirando que no se te perdiera ni una gota de tu vaso. Entonces no te estés fijando en los demás. Fíjate en lo que Dios tiene para ti. Simplemente concéntrate en mirar lo que Dios tiene para ti. Mira al Rey de Reyes y Señor de Señores y verás lo que Dios tiene para ti. Sin mirar a los lados, mira a ese Dios maravilloso. Y ese es el proceso, ese es el precio que hay que pagar. Porque si algunos venimos a ver a los hermanos de la iglesia, que tengo una media roja y la otra blanca porque se me olvidó, usted no se va a dar cuenta si es roja o blanca, simplemente se va a fijar. Aunque usted no lo crea, hay hermanos que pasa eso, ¿sí? Que traen una media verde y la otra roja. Pero no lo digo porque se lo vi a los demás, porque a mí se me olvidó una vez, me puse una roja y una blanca. No me fijé y me venía tan rápido que me la puse así. Pero como nadie me vio, yo lo que quería era comodidad con mis zapatos nada más. Qué importante es saber que usted fue a ver a ese Rey de Reyes y Señor de Señores, a glorificarle, a exaltarle. Vive el proceso, paga el precio de lo que Dios tiene para ti. 3 hombres diferentes
que igualito tuvieron que pagar el precio. Un perseguidor de la iglesia, uno conforme al corazón de Dios y otro justo. Así que, sea como sea, debes pagar el precio. ¿En dónde? En tu matrimonio. En tu matrimonio debes pagar el precio. Si Dios te permitió tener a esa mujer hermosa, bella, preciosa, ¿la estás valorando? ¿Estás haciendo lo que Dios te dio, cumpliendo con ella en todos los aspectos? ¿Desde cuándo no le llevas un caramelito a tu esposa? ¿Desde cuándo no la invitas a comerte un perro caliente? ¿Desde cuándo no la invitas a salir afuera? Aunque sea al patio, pero que salga afuera. Es importante pagar el precio. ¿Desde cuándo no la invitas a que se vaya a arreglar las uñas, a arreglar el cabello? El tiempo pasa. Sí, porque me acuerdo que a uno le decían, usted sí está galán. Y ahora le dicen, usted sí está como un galón. Porque todo pasa. El precio hay que saber pagarlo. El proceso hay que saber vivirlo. Porque los procesos no te matan. Los procesos no te matan. Los procesos te fortalecen. Si estás en Cristo, ese proceso te va a fortalecer. ¿Qué estás viviendo? ¿O estás hablando mal de alguien? ¿O alguien te llegó a hablar mal de alguien? ¿O no aguantas que no tienes cómo pagar algo? Entonces habla con ese Rey maravilloso. El precio te da lo que pagaste. No pidas más de lo que tú puedes pagar. ¿Qué precio estás pagando tú por vivir en victoria, por vivir bendecido, porque a veces no queremos ni siquiera pagar el precio de levantarnos en la mañana a orar y decirle, Señor, aquí está mi vida? No pagas el precio de leer la palabra. No, es que yo me la sé toda, yo la tengo aquí. ¿Desde cuándo no pagas el precio de compartir con todos los hermanos? Ay, que me cae mal y no quiero ni siquiera verla ahí en la puerta. No, si te cae más mal, acércate más. Sí, acércate y comienza a pagar el precio amándola, amando a esa persona que de repente te puede ser que te caiga mal. Si tú crees que alguien te hizo un daño, acércate y comienza a cambiar esa situación. Lo que Dios nos da, hermano, hay que saberlo guardar. En 1 Crónicas capítulo 21, verso 24, lo puedes leer y buscar en 1 Crónicas capítulo 21, verso 24, que dice: entonces el rey David dijo a Humán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Hermano, si no te cuesta algo, no le vas a dar el verdadero valor. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la obra? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu esposa? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu esposo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus hijos, a tus hijas? Eso tiene un valor. Eso tiene un precio. ¿Desde cuándo no agarras de esos 25 bolívares que agarras? Después de apartar el diezmo, agarras algo para ahorrarlo, para salir con uno de tus familiares. Porque no nos gusta pagar el precio. Tenemos que aprender a pagar el precio. En estos días estábamos aquí, nos fuimos como a las 7:30 y llegamos como a las 10 a la casa, porque el transporte no nos pasaba. No hace nada en estos días, que supuestamente hay mucho transporte, pero lo que pasa es que no hay gasolina. Aquella vez estaba también en una actividad aquí
y se nos fue la luz. Y pensé inmediatamente en mis hermanos que también viven lejos. Y le dije a mi hermano Ángel, Ángel, dile a Stephanie que se va conmigo. Se tuvo que ir en transporte público y sin luz, pagando el precio. A casi nadie le gusta. No, aquí yo vivo cerca. El servicio comienza a las 9. Yo a las 8:30 me despierto, me cepillo. Como no me toca bañarme, bueno, me voy más tarde. Y llega aquí a las 10:05, 10:10. Hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Y ya voy terminando. Porque el precio es el valor que tú le das a las cosas. El precio es el valor que debe tener las cosas para ti. El proceso es ese desierto que debes vivir. Son procesos. Pero en el medio del desierto vas a pasar situaciones difíciles. Proceso es donde estás para seguir hacia adelante. El precio es lo que vas a dar para llegar al final. ¿Qué tal si te colocas sobre tus pies? Mientras te digo una anécdota de un hombre que le hablaba mucho a Dios. Pero Dios una vez cerca de él, él estaba todo raquítico porque no sabía qué hacer y tenía una roca inmensa. Y Dios le dice, empuja esa roca. Empuja esa roca y verás que vas a crecer. Porque él hablaba mucho de su cuerpo, hablaba mucho de su personalidad, hablaba mucho de que no podía. Pero cuando Dios le dijo, empuja la roca, él se imaginaba hacer muchas cosas. Y empezó a empujar la roca. Y pasó un día y no pudo mover la roca. Y pasó otro día y no pudo mover la roca. Empezó a hacer ejercicio porque él iba a tener toda la fuerza. Y empezaba a trabajar de una manera. Cambió su forma de comer, lo que comía. Y empezó a alimentarse. Pero pasó unas 2 semanas y no movía la roca, simplemente la empujaba. Ya cuando iba casi terminando el mes, que ya estaba comiendo bien, que hacía ejercicio para poder tener fuerzas, que veía que estaba cambiando y no podía mover la roca, miró hacia los lados, pero escuchó una voz que le decía, Dios te dejó solo. Mira, ¿quieres empujar? Te digo que empujara y tú lo que estás es solo. Y empezó a mirar a los lados, es verdad. Y cuando comenzó a eso, simplemente escuchó esa voz y se apartó un rato más hacia otro lado. Y se arrodilló delante de Dios. Dios, mira, en todo este tiempo he empujado y no he podido mover la roca. Me has dejado solo. Y Dios le dijo, mírate, mira tu cuerpo. Sí, Señor, estoy más fortalecido. Mira tu ánimo. Sí, Señor, estoy más animado. Pero tú me dijiste que empujara la roca y no la he podido mover ni 1 centímetro. Y Dios le dijo, ¿a qué te mandé yo? Empujar la roca. Entonces, ¿por qué quieres moverla? ¿Por qué quieres moverla? Simplemente vive el proceso de lo que Dios te mandó y te vas a fortalecer tú. Deja que Dios haga lo que Él tiene que hacer y tú haz lo que te corresponde por hacer. Y Job, capítulo 42. Perdón. Sí. Job, Salmos, Proverbios. Job, capítulo 42. Verso 5. Gloria a Dios. No me abre, gloria a Dios. Wait a moment. Job. Algo que es importante, el Job capítulo 42, verso 5. De oídas, léalo, hermana. El proceso
te hace ver eso. Tal vez había escuchado que Dios te estaba acompañando. Tal vez estabas escuchando muchas cosas, pero hoy Dios te dice, yo estoy contigo. Vive el proceso, paga el precio y obtendrás la beneficencia de Dios. La benevolencia de Dios estará contigo. ¿Qué tal si tú cierras tus ojos y dile, Señor, aquí estoy? Dile, Señor, aquí estoy.